trabajo. ¿Ok? Bueno, empecemos pues. En términos de hidrocarburos, recuerden, ¡hay tiempo! ¿Lo sacamos? Sí, así como Carlos lo sacó hoy. Bueno, hidrocarburos, recuerden que es una serie de compuestos formados principalmente por hidrógeno, hidro y carbono, carburo. ¿Ya? Los hidrocarburos pertenecen, perdón por la conexión ahorita. Dentro de los hidrocarburos tenemos saturados e insaturados. Los únicos insaturados, los únicos saturados son los alcanos. Los insaturados son alquenos, alquinos y aromáticos. O sea que estos compuestos pertenecen a los insaturados, tienen enlaces múltiples. Generalmente, cuando nosotros hablamos de estos hidrocarburos, vamos a decirle que generalmente la base de estos es un elemento, un compuesto particular que es el benceno. El benceno, si nosotros lo analizamos, el benceno es un compuesto formado por un anillo de 6 carbonos que tiene 3 insaturaciones con dobles enlaces que generalmente se alternan, un carbono sí, un carbono no, un carbono sí, un carbono no, y que continuamente cambian de posición. Debido a esto, en lugar de colocarles las insaturaciones de esa manera, la gran mayoría lleva una línea en el centro que nos indica ese cambio de insaturación a lo que se le reconoce comúnmente como una resonancia. A ese anillo generalmente se le reconoce como una resonancia y es precisamente ese cambio, y eso se da gracias a algo que se conoce como unas hibridaciones SP, que se dan precisamente en los orbitales S y P de algunos niveles de energía de los elementos de los átomos de carbono. Esa es una característica de este tipo en particular de compuestos. Se les denomina aromáticos, dime. ¿Cuál es el concepto que tenés en física de resonancia? Ok. En el caso del péndulo, generalmente es una frecuencia particular. A eso se le llama resonancia. Aquí no. Aquí la resonancia es un intercambio continuo y equilibrado dentro de los carbonos. A eso es a lo que se le conoce. O sea, no tanto como una vibración, sino como un intercambio de electrones. Y entonces eso genera resonancia. ¿Ya? Ahora, se le reconoce como aromáticos porque cuando se sintetizaron los primeros tenían colores agradables, especialmente en hierbas aromáticas o en semillas, ¿verdad? Y ahí se obtienen el nombre de estos aromáticos. El primero de los aromáticos le dice el benceno, pero este no es aromático tal cual, o sea, no se identifica como un elemento que huela bien, sino se caracteriza principalmente porque es tóxico para el ser humano, especialmente cancerígeno, el benceno, que es el más sencillo de todos. Luego de eso, generalmente los demás compuestos que se obtienen como aromáticos generales, todos son derivados del benceno, o sea, el esqueleto base es un anillo de 6 carbonos. Y de ahí todos en general son aromáticos. ¿Ya? Lo otro, generalmente, ¿qué más podríamos decir? Resonancia, ya la vimos. Y eso le da estabilidad. Ejemplos de compuestos aromáticos obtenidos en plantas. Por ejemplo, en el anís se sintetizó el anisolo, un aromático. En el estragón, el estrágolo. Y en el tomillo, el timón, que son compuestos aromáticos. ¿Perdón? Es que no en todos. Por eso no todos. Algunos incluso tienen grupos alcohólicos. Y eso es lo que le da la característica de ser aromáticos, pero no necesariamente tienen que ser un compuesto aromático como tal. ¿Ya? Bueno, esto en generalidad de los aromáticos. Entonces, si lo mencionamos como ítems, el base es el benceno,
6 átomos de carbono, presentan resonancia, se sintetizaron a partir de algunos elementos aromáticos y casi todos, ¿cómo se llama? Bueno, mejor dicho, todos son de característica insaturada. 4 elementos que podríamos sintetizar en todo eso que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Seguimos? Ya saben que si alguien quiere leer mejor porque no logra ahí, se puede conectar directamente a la clase, ¿verdad? No, esta sí no está subida, pero igual se las comparto hoy mismo. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ahora, nomenclatura y formulación. Empezamos. Lo primero, todos los aromáticos van a derivar del benceno, o sea, de un anillo de 6 carbonos. Fórmula general C6H6. Y es esto que tenemos ahí. Y dijimos que el anillo representaba resonancia. Segundo, hay algunos compuestos derivados del benceno que tienen nombres comunes. Y entonces aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación. Cuando nosotros hablamos de la nomenclatura, vamos a tener 2 tipos de nomenclatura en términos de los aromáticos. La primera nomenclatura, y es la que más vamos a utilizar, es la IUPAC. Esa es la principal, la que establece las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UIPA sería. Y la otra es un nombre común. Hay algunos compuestos que desde históricamente les han dado un nombre y ese nombre se ha quedado y ha perdurado, entonces se han adaptado al sistema que nosotros manejamos. Ejemplo de eso, por ejemplo, cuando nosotros decimos agua, agua es un nombre común. Nombre químico, no, esa es fórmula, es óxido de hidrógeno. Entonces, a ver, ¿quién trae óxido de hidrógeno en su pachón? Entonces, varios van a levantar la mano, pero si yo pregunto eso en la calle, la mano se le va a quedar viendo a uno como que es raro, ¿no? Pero es porque utilizan nombres comunes. Sal, por ejemplo, el cloruro de sodio es sal, aunque sal es un nombre genérico que se utiliza para cientos de productos. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Entonces, en la nomenclatura hay un nombre común. Ahora bien, este nombre común puede estar dado, por ejemplo, según el grupo que se asocia a estos compuestos. Y quiero que veamos esto. Entonces, ese nombre común, voy a borrar aquí y voy a hacer un zoom. Ahí está. Va, quiero que vean esto. Pues nos vamos a ir solo por la primera mitad. Vean esto. Entonces, estos son compuestos de nombre común. Por ejemplo, cuando nosotros venimos y agregamos a un anillo de benceno un grupo metilo como sustituyente, a esto le vamos a reconocer como nombre común tolueno. Ese sería su nombre común. Pero tiene nombre químico también, así como mencionamos el agua, por ejemplo. Ese tiene nombre común. Y el nombre común de este sería metilbenceno. Ese sería el nombre común que tiene. Entonces, el nombre IUPAC, el nombre común tolueno. Entonces, tenemos 2 nombres. Muchos compuestos aquí van a tener 2, 3, 4 nombres diferentes. Eso depende de lo que logremos identificar. Y desde ese punto de vista, me preguntaron ya en otra sección, y de una vez dejamos claro qué puedo preguntar yo en un examen de esto. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, dado el siguiente nombre IUPAC, de la fórmula y o la estructura, podría decir, y el nombre común de esto. Entonces, ya podríamos empezar a hacer mezclas de esos elementos. ¿Y eso por qué? Porque podríamos nosotros nombrar a partir de hoy, ¿verdad? Siguiente. Este grupo que se agrega generalmente recibe el nombre de hidróxido, porque proviene del ion, ¿va? Del ion hidróxido o hidroxilo. No tiene carga, pero porque se está uniendo al anillo. Entonces, el sistema clásico, digamos así, el nombre común, mejor dicho, sería un fenol, aunque el nombre IUPAC sería un hidroxibenceno. Ahí está, miren, ahí tienen los 2 nombres. Dime. Sí, solo es uno.
solo se multiplica. Cuando tenés solo un sustituyente o ya se mismo. ¿Perdón? Cuando tenés solo un sustituyente o ya se mismo. Ya vamos a llegar a esa regla. Esto solo es una generalidad nada más ahorita, ¿sí? En este caso, otro nombre muy común es la anilina, aunque este grupo sustituyente generalmente se le conoce como amino. Y amino, ese es el nombre amino, ese es el grupo amino. Ahora, de ahí viene de que los aminoácidos se llamen así, porque tienen un grupo amino unido a un ácido carboxílico. Entonces, ahí tenemos ya grupos sustituyentes y para que veamos la conexión que tenemos con algunas otras ciencias y los nombres que utilizan esos compuestos, ¿verdad? Y entonces, el sistema UPAC, ¿cómo se llamaría este? El aminobenceno, ¿verdad? Y así sucesivamente yo puedo tener diversidad de compuestos y dependiendo de los grupos que se unan. Por ejemplo, aquí tenemos un carboxi, ¿bien? Un grupo carboxilo unido a un metilo y esto se le conoce ya asociado, es una acetophenona. Ya estos ya no los utilizamos muy común nosotros porque estos ya son parte de una química que no vemos. Nosotros sabemos formulación, nomenclatura y una parte de propiedades, no llegamos más allá, ¿verdad? Entonces, tenemos esos, voy a borrar. ¿Qué otros tendríamos? Veamos estos de acá. Vean estos, entonces, un CHO, un aldehído unido a un anillo de benceno es un benzaldehído. Un ácido carboxílico también unido a un benceno, un ácido benzoico. Vean esto, dos grupos, esto sí lo utilizamos muy a menudo, dos grupos metilos, por ejemplo, unidos a un grupo, a un benceno. A esto generalmente se le conoce como el xileno. ¿Han escuchado ustedes hablar de él? ¿No lo han escuchado? Bueno, ¿quién es el encargado de llenar el calendario? Sol. ¿Qué utilizas para escribir ahí? Un marcador de pizarrón. Y los marcadores de pizarrón tienen una cualidad. Tienen un letrerito ahí que dice no contiene xileno. ¿Por qué no contiene esto? Se utilizaba al principio como un diluyente para tintas. El xileno se utilizaba como un diluyente de tintas. Lastimosamente se descubrió que contiene benceno, entonces es tóxico, por lo tanto se dejó de utilizar. Entonces, si usted encuentra alguno que tiene xileno, mejor ni lo use, porque es tóxico para nosotros. Y hay algunos que generan eso, sí, hay lugares que todavía producen esto, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, pero algo interesante de esto, tiene el prefijo orto. Aquí también hay posiciones en términos de los compuestos. Un orto generalmente cuando están asociados uno a continuación de otro. Hay dos grupos metilos, uno a continuación del otro, o dos grupos iguales, mejor dicho, uno a continuación de otro. Si hay un carbono de por medio entre los dos, a eso se le conoce como un meta. Y si están totalmente opuestos, eso es un para. Entonces también hay tres posiciones, orto, meta y para. Así como lo hay en los ácidos, ¿se recuerdan? Que vimos meta, orto y para. Aquí también meta, orto y... Eso era por las aguas. Ajá, por la cantidad de agua. Y es por la cantidad y la posición que tienen los grupos. Dime. Tienen que ser iguales, correcto. En este caso, este es el xileno. Y hay ortoxileno, metaxileno y paraxileno, ¿verdad? Por las posiciones que hay. Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar. Dale, decime. Te va a dar lo mismo siempre. Porque lo ves del otro lado. Vas a obtener siempre lo mismo. Ahí, ese es un para con este. Pero si, por ejemplo, vos venís y decís, por ejemplo, aquí y aquí, este es un meta. Si lo ves desde ahí o lo ves hacia acá, es un meta. Para cualquiera de los dos lados te da lo mismo siempre. Por esas posiciones. ¿Perdón? No, ahí ya cambia la cuestión, ahí ya cambia, porque eso solo es para dos sustituyentes. ¿Sí? Decime.
La posición de los dobles es En este caso, para nosotros no hay una implicación de los dobles enlaces porque estos cambian a menudo. Esa es una estructura fija. Pero lo más importante es que debería de tener mejor el anillo para identificar esa resonancia. ¿Sí? Bueno, puedo borrar, ¿verdad? Y por último, tenemos, por ejemplo, al estireno. ¿Ha escuchado usted, ha utilizado usted estireno alguna vez? Empaques, protectores de empaques. Por ejemplo, cuando usted compra su computadora, no tiene duropor adentro, tiene una espuma como que fuera plástico. ¿Sí? Ese es estireno. El duropor es el nombre común. Perdón, es un nombre patentado, mejor dicho, duropor es un nombre patentado. El nombre es poliestireno. Esa es la espuma. Todo lo que nosotros conocemos como duropor, ese es poliestireno. ¿Cuál es la diferencia con este? Cadenas más grandes de estos mismos compuestos, por eso se llaman poli, ¿verdad? Muchos. ¿Sí? Son polímeros. Eso, todo lo que lleva el prefijo poli es un polímero, porque son muchas unidades. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, estos serían como nombres comunes. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a formulación propia, veamos como formulación propia, pues. No. Estos fueron los de casa, los que. Ahí está. Bueno, empecemos. El benceno puede ser un sustituyente. El benceno puede ser un sustituyente. ¿Sí? ¿Cuándo es un sustituyente? Cuando la cadena a la que se une es más grande que la cadena que representa el anillo de benceno. ¿Cómo así? Decime. Pero con lo de antes, los nombres que mencionó usted, ¿son todos o son por ahí? Esos son algunos. Y esa tabla la vas a subir. Sí. Veamos esto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cadena 2, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Y uno aquí, un anillo de benceno. Ahí está. ¿Eso qué es? Eso parece un virus, ¿no? Sí. Va. ¿Pero qué es esto? Esto, pregunto, ¿es un alcano o es un aromático? ¿Cómo se diferenciar eso? ¿Cómo se diferenciar? El anillo tiene 6 carbonos. La cadena tiene 7. Por tener mayor cantidad de átomos de carbono, entonces es un alcano. Y esto, entonces, este grupo que tengo yo acá, se conoce como un grupo fenil, pero se nombra como un bencil. Bencil, así es. Porque es un benceno y con la terminación il, ¿verdad? Porque es un sustituyente. Entonces, este se llamaría un 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 da lo mismo. Este sería un 4 bencil heptano. Así. Y si tuviera un doble, ahí, este sería un 4 bencil 2 hepteno. Y si tuviera esto, hepteno. 4 bencil y 4 bencil 2 heptino. ¿Qué es lo único que cambió? La terminación, porque y estoy indicando la posición en donde está la saturación. Es decir, ok. Pregunta que también surgió en una sección, solo en una de las anteriores que yo tuve. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo algo así? ¿Cuánto otra vez lo dice eso? 2, 4, 5, 6. Eso es un aroma. Hay diferencias si uno pone el pegadito a la cadena. Yo lo hice así solo por referencia, pero puede llevar el pedacito de línea ahí solo para hacer la referencia. ¿Sí? A ver, ¿qué sería eso? Pregunto, ¿un alcano
alqueno, un alquino, un aromático. Pero ese tiene la misma cantidad de carbono. Por eso, ¿pero qué es entonces? Alcano, alqueno, alquino, aromático. No. Solo mira lo que tenés ahí. Alcano. ¿Alqueno puede ser? No, porque no hay doble celular. Alquino. No. O sea que solo tengo o alqueno o alcano o aromático. Ok, ¿qué sería? Alcano. Bueno, para poder identificar es la cadena de carbono. ¿Abajo tengo? Sí. ¿Arriba? Sí. Ok, entonces no funciona esa parte. ¿Qué funciona? Complejidad de compuestos. Los más simples, alcanos. Los más simples son los alcanos. ¿Qué sigue en orden de complejidad? Alquenos. Luego, alquinos. Y en la pirámide siguen aromáticos. O sea que en orden, ¿cuáles son más complejos? ¿Cuál es más complejo aquí? El aromático. Por lo tanto, eso es un aromático, no es un alcano. Y entonces se llamaría aromático. Uno. Bro. Fíjense, ya vamos a ver esa regla, pero se las adelanto de una vez. Cuando solo hay un sustituyente, solamente no se coloca un número, un carbono en particular, porque ese es el carbono 1 siempre. Cuando tiene dos, se ven las posiciones ortogonales ahí para. Pero si hay dos sustituyentes en el mismo carbono, ese sigue siendo el carbono 1, entonces tampoco se nombra. Pero para hacer la diferenciación, si hay dos grupos, entonces es necesario utilizar la numeración. Entonces, sí tengo que numerar carbono 1. Hacia acá tengo un propil. Aquí tengo un butil. Sí, porque tengo, perdón, tendría aquí uno, aquí este no sería, no se contaría, ¿o sí? A ver, solo la voy a estructurar de una mejor manera para que la veamos todos. Aquí, y entonces iba aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, ¿va? Va. Entonces, fíjese bien. Esto se podría nombrar así. Vea lo que tiene. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Podría? ¿Así como está? No. Ahí no se podría nombrar. ¿Por qué? Ahí no se podría nombrar. ¿Por qué? Porque este carbono es parte de esta cadena. ¿Sí? Este ahí no se podría nombrar, a menos que este estuviera unido a este y este no. Ahí sí se podría nombrar. ¿Eh? ¿Y eso qué sería? 1. Este es el sustituyente. Exil, benceno. Solo así quedaría. Y si hubiera sido como antes, pero la cadena hubiera sido de 5 carbonos. En el medio, bueno, ahí es diferente. Ese es un isopentil. Ahí sería un isopentil, porque recuerde que diga la misma cantidad de ambos lados y está agarrado siempre del centro. Recuerde que podríamos tener iso, propil con 3. Luego, para que quede siempre en medio, isopentil, eptil, y así se van. Solo los impares quedarían ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Por qué no se podía estar en medio? Porque están compartiendo un mismo carbono. Por eso no se podía. Ajá, va. ¿Estamos bien ahí, chicos? Va, entonces, si es sustituyente, es un grupo femenino, se le llama, pero se nombra como bencil. Ahora, si el anillo de benceno solo tiene un sustituyente, el anillo no se numera. ¿Ya? Eso ya lo vimos. Luego dice, si el anillo de benceno tiene 3 o más sustituyentes, entonces aquí ya viene la cuestión. Se numera en el orden alfabético donde nos queden las menores posiciones posibles. Y por ejemplo, yo podría proponer algo así.
Va. ¿Qué sería eso? Bueno, para empezar, ¿cuántos sustituyentes? 3. ¿Cuántos nombres? 2 nombres nada más. Entonces no pueden tener 2 nombres. Ok. Ahora, veamos esto. Présteme atención. En orden alfabético, ¿quién iría primero? Cloro. Luego, metil. O sea que el que tenga la menor posición y en orden alfabético el primero, él es el que tiene el carbono 1. 2. Aquí entonces por posiciones me voy en sentido horario. 3, 4, 5, 6. Vamos bien ahí. ¿Podría numerar en sentido antihorario? Sí podría. Sí podría, pero no me quiera. ¿Ya? Decime. Flúor, yo no importa. Ahí te vas con el orden alfabético. Si por ejemplo fuera flúor, el primero sería el etil. Entonces nos iríamos en sentido antihorario porque el flúor estaría aquí arriba. Estaba más cerca, exacto. Entonces tengo eso ahí. ¿No me entendiste? No. ¿Sí? Seguro. Pero aunque fuera flúor, no deberíamos empezar a contar el flúor y nombrarlo al revés. En orden alfabético. Etil y flúor. ¿Quién va primero? Entonces sería el sentido antihorario. ¿Sí? Va. El flúor no es halógeno. El flúor es halógeno. Va. Sigamos. Ok. ¿Cómo se llamaría este? Nombre Yupac. En nombre Yupac, ¿cómo se llamaría esto? Este sería 1 guión cloro guión 2 guión etil 4 guión 4 guión metil benceno y luego este benceno. Ahí está, nombre Yupac. Tiene nombre común también. ¿Por qué? ¿Qué tiene en el carbono 4? Carbono 4, un metil. ¿Y cómo se le llama a un anillo de benceno con un metil? Tolueno, nombre común. Entonces eso sería un tolueno. Cuando es un tolueno, ahorita voy, cuando es un tolueno, el grupo que le da ese nombre común, ese es el carbono 1. Ese se convierte en el carbono 1. Entonces, este sería el carbono 1 aquí. Horario, antihorario. Antihorario para que ustedes la posición más baja. Pero ve, 2, 3, 4, 5. Me queda 4, 5. Y el otro queda 2, 3, 4. Entonces, el sentido antihorario, 3, 4, ¿ah? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿este cómo se llamaría? Este se llamaría, así miren, primero en orden alfabético, 4 guión cloro, guión 3 guión etil, ahí, y aquí se nombra ya el grupo, tolueno. Entonces sería un 4 cloro 3 etil tolueno. Cambia la cuestión. Todas. Ahí te puedo colocar un montón de cosas. Pero depende de que se te pida. Sí. Del. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede? Uno más. Y termino ahí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo les planteo una cuestión así? Ok, ¿qué sería eso? Diego, tolueno. ¿Cuántos nombres tiene ese? 2. 3. 3 nombres tiene ese. Ok, ¿por qué 3? A ver, pues, si yo tomo esto, eso es un tolueno. Perdón, es un fenol, no es un tolueno, es un fenol. Ok,
Si yo tomo esto, eso es un tolueno. Tiene dos nombres. Y el nombre Yupac. Entonces, si tomo el primero, ese sería el carbono 1. Entonces, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me da lo mismo. Entonces sería un 3 etil, 4, 5 metil, fenol. Y es el amarillo. 3 etil, 5 metil, fenol. ¿Sí? Por el OH. Va. Si tomo lo verde, que es el tolueno, en el tolueno, este es el carbono 1. ¿Sí? Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál iría primero? El sentido radio. Entonces sería 3. Pero este es etil. Entonces, 3 etil, 5 hidroxi, tolueno. Y si es nombre de Yupac, ¿quién es el primero? El etil, hidroxi, metil. Entonces sería un, ¿sí? Sería 1 etil, 3 hidroxi, 5 metil, benceno. Hidroxi, 5 metil, benceno. Depende que te pida. Depende que te pida. Ok, dudas, quejas, sugerencias. Seguro que entra esto en el examen de viernes. Viernes entra esto. Hoja de trabajo 1, 2, 3. Y esto es de la hoja de trabajo 3. Y aquí, y lo único que me hizo falta fue esto, solo para que lo vean. Orto, meta, para. Miren, orto seguidos. Meta un carbono de por medio y para opuestos, siempre y cuando sean los mismos sustituyentes.